hacia el exterior. Esta es la epidermis. Siempre con su glándula sebácea que le inyecta al ser. Parece cuero cabelludo porque hay abundantes folículos pilosos con sus respectivas glándulas sebáceas emergiendo prácticamente hacia la superficie externa. Esta es la epidermis. Ahora hablemos de glándulas sudoríparas. Las glándulas sudoríparas pueden ser de dos tipos, ecrinas y apocrinas. ¿Cuál es la diferencia? Las ecrinas son glándulas pequeñas, redondas, a veces ovaladas, tienen un epitelio cúbico y como son glándulas tienen una luz. ¿Y para qué es la luz? Para que a través de esa luz, ¿qué es una luz? Es una calidad, ¿cierto? Por ejemplo, los vasos sanguíneos tienen una luz. ¿Y para qué tienen la luz? Para que pase la sangre. Las glándulas tienen una luz para que pasen el producto de secreción de la glándulas. Las luces en esta glándula sudoríparas ecrinas son más bien, digamos, angostas, estrechas, pero aún así pasa el producto de secreción. Las glándulas sudoríparas ecrinas son merocrinas. A ver, vamos a hacer la diferencia de qué es una glándula merocrina. Las glándulas pueden clasificarse según su forma de secreción en tres grupos: glándulas merocrinas, apocrinas y holocrinas. Las glándulas merocrinas son aquellas glándulas que cuando ejercen su función siguen intactas, no pierden nada de su composición y continúan funcionando. Esas son las merocrinas. Las apocrinas son aquellas que cuando funcionan parte de su estructura se pierde, como las sudoríparas apocrinas que vemos. Y las holocrinas, glándulas holocrinas, son aquellas glándulas que cuando ejercen su función se destruyen totalmente, pierden todo, como las glándulas sebáceas, porque las glándulas sebáceas, cuando por ejemplo nutren, lubrican el pelo o el folículo piloso, entonces toda esa glándula sebácea se destruye y forma parte de la secreción. ¿De acuerdo? Esa es una holocrina. Entonces, las ecrinas, que estamos comenzando a hablar de ellas, son aquellas glándulas merocrinas que funcionan siempre y no se van a autodestruir en ningún momento y continúan funcionando. Entonces, estas flechitas están señalando una glándula sudorípara ecrina, que ¿dónde encontramos las glándulas sudoríparas ecrinas? En la mayor parte de nuestro organismo, tórax, abdomen, brazos, piernas, cuello, ahí están. Porque las apocrinas están en determinados lugares que también nosotros conocemos, ¿no? Axila, pezón, está en región perianal, glándulas de meibomio del párpado, en la zona donde está el cerumen, el oído externo, etc. Okay. Y tienen características diferentes, ¿cierto? Que ya las veremos. Entonces acá están las glándulas sudoríparas ecrinas. Y acá tenemos un folículo piloso que se ha introducido en la hipodermis, ¿no? Como un hallazgo. Muy bien. Las ecrinas entonces ya hemos dicho que son redondas, pequeñas, epitelio cúbico y que tienen luces pequeñas, estrechas. Sigamos viendo. Tienen tendencia a formar ovillos. O sea, se juntan, forman como globos donde ahí están presentes porque tiene dos tipos de presentación, estas glándulas sudoríparas ecrinas. Las glándulas secretoras, las que elaboran, secretan el sudor, y las excretoras, esta es la misma pero más pequeña, esta es la secretora que elabora, y las excretoras son las que llevan el producto elaborado, el sudor, a la
superficie externa. Entonces, las ecrinas se agrupan en ovillos, son más pequeñas, ovaladas o redondas, luces estrechas y más numerosas. Acá tenemos el ovillo, primera glándula sudorípara ecrina. Este es el grupo de glándulas secretoras. Elaboraron ya entonces su producto de secreción y lo van a pasar a través del conducto excretor. ¿Hacia dónde? Hacia la superficie externa. Cuando este conducto excretor de glándula sudorípara ecrina llega a la epidermis, cambia de nombre a acrosiringio, como veremos en la siguiente lámina. Entonces, si fuera acá el ovillo, porque ya no lo vemos, el ovillo va a continuar con su conducto excretor. Cuando atraviesa la epidermis, llega hacia afuera, acrosiringio, conducto ecrino excretor intraepidérmico. Y vemos acá los dos componentes de la glándula sudorípara ecrina. Este es el componente secretor y este es el componente excretor. Acá está en inglés ductus. ¿Cuál es la diferencia? El epitelio del conducto secretor, del acino glandular secretor, porque son los que elaboran, secretan, sintetizan, tiene un epitelio cúbico simple. ¿Por qué es cúbico? Porque tiene forma de cubo, cuadrado. ¿Por qué es simple? Porque es una sola hilera de células. Mientras que el conducto excretor tiene un epitelio cúbico también, pero no simple, sino estratificado. ¿Y por qué estratificado? Porque tiene dos estratos. Miren, un estrato acá y acá adentro, segundo estrato. Un epitelio es estratificado cuando tiene dos o más estratos. Okay. Pero además, solo los acinos secretores van a tener unas células especiales, esta célula mioepitelial. Mioepitelial. ¿El término mío qué significa? Mio viene de, por ejemplo, miocardio, músculo del corazón, músculo cardíaco. Acá es célula mioepitelial. Hay una confusión entre epitelio y fibra muscular. La fibra muscular tiene una actividad de convertibilidad. Al contraerse el componente de fibra muscular, hace que el producto secretado se inyecte con mayor facilidad y fluidez hacia el exterior, ¿cierto? Esa es la parte del componente mioepitelial, de la célula mioepitelial. Este es el ovillo, ya tenemos que avanzar un poco más. Este es el ovillo con las diferentes glándulas o acinos glandulares, más bien porque la glándula es todo, acinos glandulares ecrinos de glándula sudorípara ecrina. Acá también tenemos un pequeño ovillo con, acá está ovalado, está redondo, con luces bastante estrechas. Glándula sudorípara ecrina. Sigamos viendo glándulas sudoríparas ecrinas, bien, fácilmente identificables. La luz siempre está presente, aunque estrecha está presente. Si no está presente habría una obstrucción, y las obstrucciones causan pues bastantes, alteraciones en nuestro organismo, que se acumule pues, ¿no? En cualquier sitio, ¿no? Los conductos se obstruyen, a veces conductos pequeños se obstruyen, los vasos sanguíneos se obstruyen, pueden producir infartos. Muy bien. Glándulas sudoríparas apocrinas ahora. Las apocrinas son más grandes, a comparación de las ecrinas, son más grandes, tienen luces mucho más amplias, vean las luces, amplias luces. Y otra característica que tienen las ecrinas es que en el interior van a tener estas bolitas de acá que son vesículas o también llamadas ampollas. ¿Qué son las vesículas o ampollas? Son formaciones de epitelio
que han crecido, se han englobado y contienen líquidos del interior. Nosotros hemos tenido en algún momento alguna ampolla por alguna quemadura leve, ¿no es cierto? Amanece con una ampollita en el dedo, en el pulpejo del dedo, y si la revienta sale líquido. Justamente eso es lo que tienen acá, ampollas en el interior con contenido de glándula sudorípara ecrina. Entonces es apocrina. ¿Por qué es apocrina? Porque una parte de su componente glandular se pierde. ¿Qué se pierde? El contenido de las ampollas que se han roto. Acá están las ampollas o vesículas, cualquiera de los dos nombres. En medicina un poco diferentes son ampollas o vesículas. Se diferencia por el tamaño, ¿no? Pero digamos podemos darle el mismo significado en este caso, porque así hablan los textos. Las luces son más grandes y también tienen células mioepiteliales, ¿de acuerdo? Lo que corresponde al racimo secretor, el que elabora células mioepiteliales que inyectan con las contracciones del componente de fibra muscular. Glándulas sudoríparas apocrinas. Vean ustedes, citoplasmático Levin, o sea, significa, son las ampollas citoplasmáticas que se rompen. Amplio luz, lumen o luz, ¿no? Son los sinónimos. Más apocrina, vamos a ver varias de estas diapositivas con glándulas sudoríparas apocrinas. Acá tenemos un folículo piloso que también está cercano a estas glándulas apocrinas. Puede ser axila fácilmente esta zona, ¿de acuerdo? Ya saben dónde se encuentran las apocrinas: axila, pezón, región perianal, glándula de Devonio, conducto auditivo externo donde se encuentra el cerumen, etc. Más apocrina. No se olviden de las vesículas. Apocrina, dice, el diámetro de la luz tubular, o sea, el tubular, tubo, conducto, de las glándulas sudoríparas apocrinas es más grande, claro, que el de las glándulas ecrinas, y el epitelio es más alto. Es un epitelio cúbico alto, ¿de acuerdo? El cilíndrico sería un poquito más. Algunos podrían llamarle cilíndrico bajo también. ¿Bien? Ok, epitelio cúbico alto. Y acá regresamos a la ecrina para comparación de la anterior. Ecrinas, acá hay una apocrina, fíjense, hay zonas, claro, hay zonas donde puede haber, no que estén juntas, sino que ya pierden la zona del brazo con la axila está pues inmediatamente contigua, ¿no es cierto? Pueden haber una combinación de apocrina con ecrina, determinando la zona donde se encuentra. Acá está el ovillo, nunca se olviden de los ovillos. Y los ácidos glandulares son ecrinos, por las características que hemos dicho, pequeños, redondos, ovales, luces estrechas, y que se agrupan en ovillos. Acá, apocrina nuevamente, sus vesículas. ¿Sí? Ahora vamos a ver uña. Terminamos con uña y con un par de corpúsculos. Bueno, vamos a ver primero la imagen, pasamos luego a la leyenda. Anatómicamente, ¿qué constituye esto? Falange distal, la última falange del dedo. La uña está acá. Nail, uña. La uña tiene una raíz que no vemos. La primera parte de la uña que vemos se llama eponiquio. En esta zona del eponiquio, la primera parte que vemos nosotros, la uña abajo, o sea, en la parte más inferior, es el eponiquio. Y en esta zona hay una zona clara en semiluna,
blanca, que ustedes lo pueden observar, se llama lúnula. A partir de la raíz, la uña va creciendo y cuando la uña se encuentra bastante prendida de la epidermis, está sobre la epidermis. Y cuando termina ese prendimiento, esta zona de acá se llama hiponiquio. La uña puede seguir creciendo, pero el hiponiquio siempre será esta zona donde termina de estar bastante adherida a el epitelio, a la epidermis. Esta zona de epidermis que está debajo de la uña se llama lecho ungular o lecho ungueal, ungueal o ungular, lecho ungular. Pero ¿dónde se origina la uña? Se origina en esta parte inferior de la dermis. Esta zona se llama matriz ungular o matriz ungueal. Aquí se va a formar la queratina, porque la composición principal de la uña es la queratina. Se forma la queratina, esa queratina va migrando hasta la raíz de la uña, para que la uña siga creciendo. Nail, uña. Nail, uña. DP, falange distal. Falange distal. Eponiquio, ya hemos dicho que es la primera porción visible de la uña. Lúnula, media luna blanca al inicio de la uña, cercana al eponiquio. R, nail root, raíz. Esta es la raíz. Root, raíz. F, nail fold, pliegue. Este es el pliegue. Este es el pliegue. H, hiponiquio, la última porción de la uña adherida a la epidermis. Lecho ungular y matriz ungular, o ungueal si desea. Matriz ungular va a migrar la queratina hacia la raíz y se forma la uña, que también se llama la uña, se denomina placa ungular, sobre la epidermis, que es el lecho ungular. Tenemos el eponiquio, la lúnula, ya el hiponiquio no lo vemos. Nuevamente la uña acá casi como es queratina no se tiñe prácticamente, solamente con algunas coloraciones muy especiales. Ya conocen ustedes la raíz, eponiquio, lúnula, hiponiquio, lecho ungular, matriz. Y acá está pues ya la piel del dedo, ¿no? Acá igualmente lo mismo. Uña neonatal viene a ser lo mismo también, con su raíz, con su eponiquio, lúnula, y ya no vemos acá tampoco el hiponiquio, el lecho ungular sí, y la matriz abajo. Bueno, terminamos viendo el corpúsculo de Pacini, que se encuentra, ya hemos dicho, en la dermis reticular, controla las vibraciones, controla también la presión sobre la piel, tiene alrededor tiene una cápsula, debajo de la cápsula tejido conectivo, y en el centro tiene una fibra nerviosa, porque los corpúsculos están, digamos, comandados por el sistema nervioso. El corpúsculo de Meissner, ya hemos dicho que se encuentra en dermis papilar. Este corpúsculo de Meissner nos va a dar las sensaciones del tacto ligero. Se ubican en la dermis papilar. Corpúsculo de Meissner, por debajo del epitelio de la epidermis. Corpúsculo de Meissner de nuevo en dermis papilar, debajo de la epidermis. El epitelio estratificado, camoso, queratinizado. Váter Pacini nuevamente, cubierto por una cápsula y rodeado por vasos sanguíneos capilares. Miren este capilar, lleno de hematides, y más capilares, por supuesto.
todos los tejidos necesitan irrigación por los vasos sanguíneos. Los más pequeños son los capilares. Estos capilares van a darle oxígeno, nutrición a los tejidos. Váter Pacini, corpúsculo de Váter Pacini rodeado por tejido adiposo, miren, tejido adiposo, y vasos sanguíneos capilares continuos. Continuo significa que no tiene poros. Los que tienen poros son fenestrados, son sinusoides. Bien, esta es la última, corpúsculo de Váter Pacini con sus elementos. Cápsula alrededor, tejido conectivo con fibroblastos, porque estos aquí, estos oscuros, siempre son núcleos de las células. Una célula debe tener su núcleo. Si no tiene núcleo, ya la célula está muerta. Núcleos de las células de los fibroblastos. Y fibra nerviosa central. Bien, hemos terminado. Más o menos cercano a